Hemos les he explicado el metabolismo de los carbohidratos, hemos explicado el metabolismo de las grasas, no, también la detoxidación de las grasas, ¿correcto? Sí. De las proteínas, que las proteínas son desaminadas en el hígado, ¿correcto? Se forma urea. Bien. Ya. Y la formación de las proteínas plasmáticas, la interconversión de aminoácidos, los aminoácidos esenciales, algunos que no los consumimos y los interconvertimos, ¿o no? A ver, ¿no? A ver, vamos entonces. Un poquito para revisar y para repasar, ¿sí? Sigo con la garganta medio mal. Ya, entonces, el hígado, ¿sí? Metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? Indudablemente, este metabolismo está destinado para que el cuerpo los utilice. Aquí quizás lo principal es hablar de la glucogenogénesis. Ya, estoy repasando nada más. Está la glucogenólisis. Ya, hace glucólisis, pero glucólisis en el sentido de interconvierte elementos, interconvierte o genera intermediarios de los carbohidratos que dice el libro. Aquí le ponen gluconeogénesis, sí se hace, pero no es de convertir todo lo que es proteína o grasa en glucosa. Eso casi no es eso precisamente, sino que es de producir energía, pero lo ponemos ahí. En lo que es lípidos hace beta-oxidación de las grasas. Esa beta-oxidación es gluconeogénesis también. Ya, el que cree que no es, ¿por qué? Porque la beta-oxidación es utilizar grasas para producir energía y es parte de la gluconeogénesis. En los lípidos lo que hace forma las lipoproteínas, ¿correcto? Forma fosfolípidos para lo que es las membranas celulares. ¿Qué más les he dicho? Forma colesterol, o sea, produce el colesterol, pero el colesterol que se va a utilizar en las hormonas esteroideas. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Y cuando hablo de las proteínas, por ejemplo, las proteínas, primero lo que hace es interconvertir aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Hay aminoácidos esenciales y los aminoácidos que son ¿qué? No esenciales. Entonces, la mayoría de los aminoácidos los consumimos con los alimentos. ¿Estamos? Pero hay un detalle importante, ¿sí? Resulta que algunos esenciales no existen en los alimentos. Entonces, ¿qué hace el hígado? Agarra estos y los interconvierte en los esenciales, que son pocos. No voy a detalles, eso es lo que tú ya sabes por bioquímica. Ya no estoy muy seguro cuáles son los que se interconvierten, pero lo que dice el libro es eso. Ya, eso, entonces, esa interconversión. El otro elemento, ¿qué pasa con las proteínas o los aminoácidos? Los desaminan, ¿sí? ¿Qué es desaminar? Les saca el grupo nitrógeno y todas esas cosas, y de esa forma, ¿qué es lo que hace? ¿Forma qué? Urea. ¿Ya? Entonces, cuando el hígado funciona mal, entonces, ¿qué va a pasar? La urea se va a acumular en el organismo, y de esa manera, ¿qué va a producir? Un cuadro de coma urémico. Primero de uremia, después de coma urémico, ¿sí? Entonces, el hígado se encarga de producir la urea y de que ésta sea eliminada, ¿correcto? Y quizás algunos otros elementos desde el punto de vista de las proteínas, ¿sí? Lo que forma es las proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina. Es muy importante en la formación de la albúmina del hígado, proteínas plasmáticas. Forma algunas proteínas de la coagulación, y dentro de ellas de la coagulación es el fibrinógeno. Entonces, esto es importante, ¿ya? También les he dicho y hemos hablado a grandes rasgos qué hace el hígado. Almacena. ¿He hablado del almacenamiento de las sustancias o no? A ver, revisaremos, porque esto es lo que hace con las proteínas. Bien, los carbohidratos y las proteínas. Hemos hablado del almacenamiento, todavía no. Iré a detalles, no te preocupes. Ya, ahora, otras funciones del hígado. El hígado tiene capacidad de almacenar algunas vitaminas, les he dicho. ¿Cuáles son esas vitaminas? Generalmente muchas liposolubles. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado puede almacenar vitamina D. Entonces, el hígado tiene la capacidad de almacenar algunos elementos. Uno, vitamina D, ¿sí? Vitamina A, ¿sí? Vitamina B12. Entonces, almacena vitaminas, y estas vitaminas tienen
para cierto tiempo. Por ejemplo, el hilo te dice vitamina D para 4 meses, vitamina A para 10 meses, ¿sí? 4 meses, ¿sí? Esto para 10 meses, esto para aproximadamente, depende de los libros de la vitamina B12, pero puede almacenarse hasta para un año más o menos, ¿ya? La vitamina B12 se puede almacenar hasta para un año, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? De que podemos, de alguna u otra forma, prescindir de algunas vitaminas en algún tiempo, pero después sí nos va a dar hipovitaminosis, ¿sí? ¿Qué pasa con el mismo hígado? Almacena el hierro, ¿ya? Ojo que antes de que me olvide, aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente, y él viene un poquito lo relaciona con el hierro, ¿sí? Forman las proteínas de transporte para el hierro. ¿Cuáles son? La apoferritina, ¿sí? La transferrina, ¿sí? La ferritina. En realidad, ¿qué son estas? Son proteínas. Entonces, la ferritina, por ejemplo, se une a ese hierro para ser almacenada, ¿ya? La transferrina es la que transporta el hierro en el plasma, y la apoferritina, e incluso hay una apotransferrina. Son intermediarias, nada más de lo que hacen. ¿Qué son estas? Son proteínas que se encargan de transportar o almacenar el hierro. Entonces, el hierro que puede almacenar el hígado depende también de los libros. No te voy a decir que es lo que dice nuestro libro, nada más, ¿sí? Este lo puede almacenar hasta aproximadamente lo que sería, depende de los libros, 5 a 6 años. 5 a 6 años, ¿ya? Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene una anemia ferropriva? O sea, ¿qué quiere decir carencia de hierro? Entonces, ¿cuánto tiempo ese paciente habrá estado con carencia de hierro y que no ha consumido hierro? Por lo menos, ¿qué? Unos 5 o 6 años para hacer anemia, ¿entienden? Entonces, eso depende de los libros. Cuidado que creas que esto es bien matemático. Va a depender mucho de cómo es tu alimentación. Quizás puedes almacenar de acuerdo a tu alimentación, uno de ustedes solo para 2 o 3 años, nada más, ¿ya? Pero un hígado que está bien y sano puede, de hecho no almacena, puede, de hecho, ¿no? Hasta 5 o 6 años, ¿sí? Ahora, quizás algo peculiar que debes saber, aquí debe ser, no sé dónde sea, pero no importa. Algo peculiar, el hígado de los osos, por ejemplo, de los osos grises, de los pardos que hay en los, incluso casi todos los osos, ¿sí? No se puede consumir, ¿ya? Todos los hígados de los animales se consumen, tienen vitamina, todo esto, por eso que los hígados son muy nutritivos, ¿ya? Pero el hígado del oso no puede consumirse, ¿por qué? Porque tiene mucho hierro y se puede producir una intoxicación por hierro solo consumir el hígado de los osos, ¿ya? Eso les digo como una cosa muy peculiar que van a aprender, ¿sí? Entonces, el animal que más hierro puede almacenar en su hígado es el hígado de oso, ya de los osos. Bien, entonces hasta ahí. Ya he hablado de los factores de coagulación, aunque ¿cuáles son los factores de coagulación para recordar? Los factores 2, 7, 9, ¿qué factores más? El 10. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? La protrombina, el fibrinógeno, ¿ya? La protrombina, el fibrinógeno, ¿ya? Lo que es la globulina aceleradora, para lo que es todo esto que son estos factores que están aquí, punto, pero la protrombina y el fibrinógeno son súper importantes, ¿ya? Otra cosa también que deben saber, así como estos son los factores de coagulación que produce el hígado. Importancia clínica, ayer revisaba el examen de fisiopatía en el otro lado y les había hecho una pregunta con un paciente que tenía cirrosis. De hecho, el tema era hepatopatías, aparte era hormonas, aparte gastropatías, o sea, todo lo que es la parte de fisiopatología gastrointestinal. Y una de ellas tenía un paciente que tiene una cirrosis, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no va a tener? ¿Qué es lo que va a tener? Y se ponía estos elementos, ¿no? Entonces tendría sangrado. Mi paciente que tiene alguna hepatopatía no va a producir factores de coagulación. Al no producir, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tener sangrados, petequias, hemorragias por todas partes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y trastornos de la coagulación. Hay un detalle aquí que
Y así como el hígado produce factores de coagulación, el hígado también produce factores de anticoagulación. ¿Cuáles son esos factores que produce el hígado? Ojo, que no son la fibrinolicina, nada de ellas, sino son la proteína C y la proteína S. ¿Sí? Estas proteínas que sí son importantes como anticoagulantes, en realidad son mediadores de la coagulación. ¿Ya? Si estos coagulan, estos, como dicen, le frenan, y es lo que median en lo que es el proceso de coagulación. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta estos detalles. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado metaboliza, por ejemplo, hormonas. El hígado, ahora aquí te vamos a poner, ¿qué es lo que hace con las hormonas y los xenobióticos? ¿Sí? ¿Qué hace el hígado? ¿Qué es un xenobiótico? ¿Les he dicho? ¿Qué es un xenobiótico? Cualquier elemento que lo consumimos, como los antibióticos, fármacos, de cualquier elemento que consumimos, o si no, pueden ser xenobióticos, por ejemplo, pigmentos, pueden ser xenobióticos, que cualquier cosa que consumimos con nuestros alimentos también puede ser. Pero en realidad aquí entran todos los elementos ajenos a nuestro cuerpo y los consumimos. ¿Y quién se encarga de eliminarlos o metabolizarlos? No todos, porque algunos se metabolizan en los riñones, por ejemplo. Por ejemplo, algunos antibióticos como los aminoglucósidos se metabolizan en los riñones. Entonces, ¿qué pasa si a mi paciente yo le doy mucho aminoglucósido? Me puede dañar mi riñón. En este caso, el paracetamol es un xenobiótico. Pero ¿qué pasa con el paracetamol? Se metaboliza en el hígado. Es tóxico para el hígado. ¿Ya? Y hay otros fármacos más, fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis, por ejemplo. Están llevando microbiología, ¿correcto? Estos fármacos también se llaman xenobióticos, o sea, todo lo que entra a nuestro organismo seno es ajeno a nuestro organismo, pero nosotros lo consumimos. Y las hormonas, aquí muchas hormonas se metabolizan en el hígado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Circulan en el plasma y el hígado tiene la capacidad de glucuronizarlos, ¿sí? O los sulfata, ¿sí? O sea, los une a ácido glucurónico, o los sulfata. O sea, en este caso, ¿qué es este proceso de metabolismo? Los metaboliza con estos elementos y los vuelve inactivos. Eso es lo que tienen que entender. ¿Ya? Además, hay otras formas de volverse inactivos, no solo eso. Entonces, los glucuroniza, los sulfata y los elimina por la bilis. Eso es lo que tienen que entender. ¿Sí? Hay varias hormonas. Una de esas hormonas, por ejemplo, son los estrógenos. Los estrógenos en la mujer, en el varón también, porque tiene, ¿sí? Se metabolizan en el hígado. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene cirrosis? El paciente con cirrosis no tiene su hígado bien. Y el poco estrógeno que se metaboliza, o sea, hay estrógeno que se genera en nuestro organismo para producir los espermatozoides, y vamos a ver todos estos detalles, ¿sí? Ese se va acumulado en el paciente varón. En la mujer no pasa nada, entre comillas, pero en el varón. Y el paciente empieza a feminizarse, empieza a crecerle las mamas, tiene disposición del pelo púbico femenino, etcétera, etcétera. Entonces eso van a ver después, ¿ya? Entonces ahí está los papeles que tiene el hígado en el proceso de metabolismo, ¿ya? Ahora vamos a ir a hablar de un elemento súper importante. Ya hasta aquí es quizás todo lo que tienen que saber importante de la función del hígado, pero nos estamos olvidando de las funciones, nos estamos olvidando de la más importante, pero no nos vamos a olvidar, imposible, sino que lo he dejado al final, aunque el final de esta parte es, entre comillas, no muy compleja, pero la vamos a destacar. Bien, ahorita en fisiología solo se destaca grandes rasgos, ¿sí? No tan grandes, pero hay algunos detalles. El hígado produce bilis, ya, el hígado produce bilis, ¿sí? Pero esta bilis, ¿qué es lo que contiene? A las bilirrubinas. Entonces, vamos a hablar del proceso de conjugación y eliminación de las bilirrubinas, ¿sí? Ahora, si alguien te preguntase qué es la bilirrubina o qué son las bilirrubinas, tú vas a responder: las bilirrubinas son producto de la degradación del hemo. Entonces, ¿qué son las bilirrubinas? Producto, ¿sí? De la degradación
degradación del M. Entonces, el M se degrada y se forman bilirrubinas, ¿ya? O se forma bilirrubina, ¿ya? No te olvides que este M, ¿sí?, se encuentra, es parte de lo que es la hemoglobina de la sangre. O sea, el M es parte de la hemoglobina de la sangre, o sea, de los glóbulos rojos de la sangre, de la hemoglobina, ¿ya? No te olvides que la hemoglobina entonces tiene una porción M, ahí está, la porción M, la porción globina y la porción hierro. Eso primero necesito que entiendas, la porción hierro. Entonces, cuando los glóbulos rojos llegan a sus 120 días de vida, o si no, escúchame bien, los glóbulos rojos estos hasta los envejecen, ¿no? 120 días, o si no son destruidos prematuramente, la hemoglobina se va a degradar en hemoglobina y hierro, ¿sí? ¿Quién hace eso? El sistema reticular endotelial. ¿Dónde? En el hígado, en el vaso, en la misma médula, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La globina y el hierro, estos se van a reutilizar, ¿sí? No te olvides que el organismo tiene una capacidad de reutilización muy interesante, ¿sí? Entonces, globina y hierro se reutilizan. Ya la globina se va a volver a reutilizar y el hierro se va a ir a almacenar o se volverá a utilizar para formar nuevos glóbulos rojos, ¿ya? Este es el que se va a convertir en bilirrubina, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de todo esto. Ahora, ¿qué pasa con el M? Y ¿qué pasa? Es cómo se degrada. Antes de seguir, necesito que entiendan un detalle importante. Se pregunta a veces en los exámenes, ¿cuánto es el valor de las bilirrubinas? El valor de las bilirrubinas normalmente, ¿ya? El valor de las bilirrubinas totales, ¿por qué hablamos de las? Porque son dos, ¿sí? Total, ¿sí? Es alrededor de 1.2, 1.3 miligramos por ciento. Eso es lo que dicen algunos libros, por favor, quiero que tomes en cuenta, ¿ya? Son números, pero es 1.2, la total. Cuando hablo de total, entonces va a haber dos bilirrubinas, la indirecta y la directa. Ya tienes que aprender esto. Todos estos valores normales son importantes, ¿sí? Entonces, la indirecta siempre es un poquito más que la directa. Siempre es un poquito más. ¿Qué quiere decir? Esta puede tener un valor de 0,8 y esta puede tener, para completar, un valor de 0,4. ¿Qué? Miligramos por ciento. ¿Ya? Aunque esto no es así matemático, cuidado que crean, es exactamente así, no. Pero siempre hay un poquito más de indirecta que de directa, ¿sí? Eso tienen que saber, ¿ya? O hay esa relación. Los valores son 1.2, 1.3. En total las dos, si tú sumas, por ejemplo, estas dos, va a salir 1.2, ¿ya? Ahora, un detalle importante a destacar de las bilirrubinas. El detalle es que si suben las bilirrubinas, o sea, sube el valor de las bilirrubinas, se va a producir una situación que se llama la hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia, ¿ya? Esta hiperbilirrubinemia, escúchame bien, ¿ya? Va a causar en el paciente lo que se llama el síndrome histérico, ¿no? O sea, histericia. ¿Qué es la histericia? Pregunta, está en tu libro, histericia, ¿ya? ¿Qué es la histericia? La respuesta es la coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Por exceso de qué? De bilirrubina. Entonces, cuando alguien te pregunte, primero, ¿qué es el M? ¿Sí? Es parte de la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es la bilirrubina? Es producto de degradación del M. Ojo, ya tienes que aprender a responder así, ¿ya? Ahora, este M se convierte se va a convertir en bilirrubina, ahorita les voy a decir cómo, ¿sí? Y las bilirrubinas tienen un valor total de 1.2, 1.3. La importancia de las bilirrubinas es un valor clínico muy importante. Ya van a ver muchos pacientes histéricos, van a ver en los hospitales, todo, los van a ver.
El valor es clínico de las bilirrubinas, ¿sí? Ahora, la bilirrubina, existen dos: la bilirrubina que, pregunta, indirecta, y la bilirrubina que, directa. Siempre ya tienes que aprender esto. La bilirrubina indirecta y directa, las dos hacen el valor total. Una es un poquito más que la otra, no es matemático, pero es más o menos así, ¿ya? Y cuando hay exceso de bilirrubinas, hiperbilirrubinemia, llamamos síndrome itérico. ¿Por qué síndrome itérico? Pregunta, ¿ya? Porque muchas enfermedades producen la hiperbilirrubinemia, no solo una. Por eso es un síndrome, no es una enfermedad, es un síndrome, ¿sí? Y los síndromes abrazan varias enfermedades, ¿ya? Entonces, en otras palabras, produce ictericia. ¿Qué es la ictericia? Cuando te pregunten, es la coloración amarillenta de piel mucosas. ¿Dónde se ve esa coloración? Me gustaría que siempre les van a preguntar. Cuando van a los hospitales, creen que ustedes ya saben mucho, y en serio que les falta mucho a ustedes también de ponerse las pilas, ¿ya? Pero ya van a ver estos pacientes, por eso necesito que se defiendan. Se ven generalmente esta ictericia en las escleras del ojo, en las escleras, ya, en las escleras, en las mucosas de la boca, ¿sí? En las conjuntivas del ojo, Entonces, en las palmas también se puede ver, ¿ya? Y es mejor visto con luz natural. Ojo, no con luz artificial. Entonces la ictericia se ve mejor con luz natural. Ahora, muchos de ustedes incluso, pero cuando entre el paciente a una habitación van a ver ictericia, claro, pues cuando está súper itérico. Ahora, pregunta, ¿a qué nivel se manifiesta la ictericia? Por ejemplo, si un paciente tiene 1.5, estoy divagando con ustedes, 1.5, ¿será que es ictérico? No creo. ¿Ya? No creo. Aunque tendrías que tener mucha capacidad quizás no sé, pero no, ¿ya? Según los libros, la ictericia puede aparecer cuando los valores son de 2 miligramos por ciento, o sea, mayores a 2, ¿ya? Son números, no quiero decirles que es exacto, pero algunos libros te dicen 2, otros libros te dicen arriba de 2.5, ¿sí? Depende, no es esto matemático. Otros libros te dicen arriba de 3, ¿ya? Pero a la mayoría yo digo que con lo que he leído y todo, arriba de 2 ya es posible diagnosticar ictericia. Arriba de 2, ¿ya? Arriba de 2 miligramos es posible de que el paciente ya tenga datos de ictericia, ¿ya? Y arriba de 2.5 ya está establecida la ictericia, ¿ya? 2.5. Creo que tu libro dice 2, no me acuerdo, ¿ya? Y si no, ahí están los valores y no son matemáticos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien, seguimos. Vamos a ir a hablar cómo se metaboliza la bilirrubina a grandes rasgos. Necesito que ustedes aprendan estos detalles, ¿ya? Y necesito también hablar a todos estos detalles. He hablado del hígado y su estructura, ¿correcto? El lobulillo hepático, el sinusoide hepático, ¿no? Sí. Hemos hablado de las células estrelladas, ¿correcto o no? Sí. Y cómo es del hígado graso y esas cosas. Bien, lo van a tomar en cuenta, les va a servir para la parte clínica, les va a servir para entender la clínica, ¿sí? Y la fisiopatología. Ahora vamos a ir. Mira, lo primero que quiero que entiendas es que el hemo, una vez que ha sido separado de todos los elementos, ¿sí? Este es degradado por hemoxigenasas, es degradado. O sea, esas que son enzimas. ¿Y hasta qué punto la degradan? Hasta que se convierte en biliverdina. ¿Ya? Esto en realidad es el cuadro que está en tu libro, ¿ya? Pero este cuadro que está en tu libro es el más simple y tienes que saber así. Y te preguntan, aunque no creas, se pregunta esto, ¿sí? No te olvides, ¿ya? ¿Qué se llama? No te olvides que vas a ver muchos pacientes con hepatitis, vas a ver pacientes con cálculos biliares, ¿ya? Vas a ver pacientes con tumores, vas a ver pacientes con muchas situaciones. Entonces yo necesito que conozcas eso. Esta biliverdina, ¿ya?
con las mismas hemoxigenasas ya se convierte en bilirrubina indirecta. ¿Ya? Esta bilirrubina indirecta se une a las proteínas plasmáticas. En este caso, ¿qué proteína plasmática principalmente? Es la que transporta la albúmina. Entonces, ¿sí? El hemo, ¿sí? Se va a degradar, se va a convertir en biliverdina a través de las hemoxigenasas. Todo esto se pregunta. Es importante, especialmente en fisio sí es importante, en bioquímica también, pero por ejemplo en fisiopatología, esto también les he dado a los chicos en fisiopato, pero no me interesa porque se supone que ya saben lo que tienen que saber la clínica y las manifestaciones. Ahora, esta biliverdina va a ser la famosa, o sea, se va a convertir o va a terminar siendo la bilirrubina indirecta y esta se transporta por la albúmina. ¿Ya? Importancia de la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta les puedo decir que es insoluble, o sea, entre comillas, no es fácil de ser eliminada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta bilirrubina indirecta? Me voy a ir aquí, ¿ya? El hígado, ¿ya? O sea, ¿qué hace esa bilirrubina indirecta? Llega al hígado, ahí está, llega al hígado. Y el hígado se encarga de conjugarla. La conjuga. ¿Con qué la conjuga? Pregunta. La respuesta es, la conjuga con ácido glucurónico. En su mayoría es ácido glucurónico, 90, 80%. Y el resto de esa bilirrubina indirecta se conjuga con sulfato. Se sulfata. ¿Ya? Entonces, con sulfatos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se conjuga la bilirrubina indirecta? Se convierte en bilirrubina directa. Ahí está, la bilirrubina directa. ¿Estamos? Entonces, mira cómo y qué es lo que pasa con el hemo. El hemo sigue una transformación una vez que ha sido degradado, separado de la hemoglobina, ¿ya? Y las hemoxigenasas se encargan de convertirlas hasta una bilirrubina indirecta. Esa bilirrubina indirecta es transportada por el plasma, la albúmina, ¿ya? Y se caracteriza esta bilirrubina indirecta porque es insoluble, no es fácil de eliminar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hígado? El hígado la va a conjugar y la va a convertir en una bilirrubina soluble en agua. Si quieres tomarlo, bilirrubina directa, ¿ya? Y ahí vienen todos estos elementos que debes conocer. Ahora, la bilirrubina, en este caso directa, ¿sí? Se va a eliminar por la bilis. Se va a eliminar por la bilis. ¿Sí? La bilirrubina, en este caso directa, se va a eliminar por la bilis. Ahora, ¿qué pasa con todos estos elementos? ¿Sí? Una vez que se elimina por la bilis, esta sufre los siguientes cambios. Uno, esa bilirrubina que se está eliminando por la bilis se convierte en urobilinógeno. ¿Sí? También parte de esta, ojo, no es bilis, estoy hablando de la bilirrubina, cuidado, que es parte de la bilis, bilirrubina, ¿ya? Es parte de la bilis, se convierte en urobilinógeno, es una partecita. El otro elemento que va a formarse, esto por los procesos que se producen en el intestino, en coprobilinógeno, no sé qué dice, ahora se me ha ido la película, ya en estercobilinógeno, ya, estercobilinógeno. Después viene lo que es el copro o estercobilinógeno, ¿sí? Ya, estercobilinógeno, ya, urobilinógeno, ya, mira, y este viene estercobilinógeno. ¿Por qué no le pongo copro? Ya, aunque debería ponerse coprobilinógeno, no importa, ya es lo mismo, pero en tu libro está como esterco, me van a decir que no es lo mismo o no está, es estercobilinógeno, ya, pero también se le llama coprobilinógeno, porque esterco o copro es lo mismo, la misma, pero en tu libro está así. Estos elementos ya sufren oxidación en el tubo digestivo, ya se oxidan, ya, y ¿qué es lo que pasa? Este estercobilinógeno se convierte en estercobilina o coprobilina, estercobilina, ¿sí? Y esta estercobilina le da la coloración a las heces fecales,
Listo, ahí está la coloración, el color a las heces fecales, ¿ya? Ese color característico café que tiene, ¿ya? ¿Qué pasa con el urobilinógeno? El urobilinógeno se vuelve a reabsorber a la sangre por los enterocitos, ¿ya? Este vuelve al hígado, ¿sí? Y del hígado se elimina por los riñones, ¿sí? Y este es el que le da la coloración a la orina. Listo, ahí está. Entonces, este es el ciclo de la bilirrubina. Este es el ciclo de la bilirrubina. ¿Cómo es que empieza? Tienes que saber. Te voy a apostar 1000 a 1. ¿Sí? Siempre te van a preguntar esto cuando tengas un niño con hepatitis. Muchos de ustedes van a hacer pediatría. Espero, como les digo, yo tengo mucha fe en ustedes, porque depende de ustedes de superarse. Como les digo, no depende de la U, depende de ustedes de ser los mejores, de cada uno. Entonces, el M, ¿sí?, se convierte en biliverdina por encima de la hemoxigenasa, ¿ya? ¿Qué es el M? Hemos visto que es producto de la degradación. Ahí está la bilirrubina indirecta que después se forma. Todo esto se transporta al hígado por la albúmina. El hígado, cuando llega esa bilirrubina indirecta, la metaboliza la bilirrubina, la conjuga, ese es el metabolismo, y la conjuga con ácido glucurónico sulfatos. Se pregunta, está en tu libro. Una vez que se conjuga, esta bilirrubina que era indirecta se convierte en directa, ¿ya? Y esta es soluble, de hecho, y se va a eliminar por la bilis, ¿ya? Esta bilirrubina que está siendo eliminada por la bilirrubina se elimina en forma de urobilinógeno y estercobilinógeno, ¿ya? Que es un proceso que sigue de transformación por oxidación, ¿ya? El estercobilinógeno se convierte en estercobilina, sigue el proceso de oxidación por las bacterias de nuestro tubo digestivo. Y esta estercobilina o coplobilina, yo les voy a decirles, ¿por qué le he puesto hace rato coplobilinógeno? Es coplo o esterco, los dos significan lo mismo, eses, ¿sí? Entonces, esta estercobilina, en tu libro mejor, ya le da la coloración a las heces fecales. ¿Qué pasa? El urobilinógeno que queda aquí se vuelve a reabsorber a la sangre, ¿sí? Es el ciclo de la bilirrubina, pero cuando se reabsorbe vuelve al hígado. Es un medio chistoso esto, ¿no? Que vuelve al hígado, y el hígado manda a los riñones este urobilinógeno, y por eso viene de uro y da la coloración a la orina. ¿Listo? Ese es el ciclo ese es el ciclo y de las bilirrubinas en total hasta que se elimina. ¿Estamos? Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Si es que no han entendido. ¿Sí? Les ruego, jóvenes, pongan empeño a lo que les estoy dando. Si no es lo que están aprendiendo, necesitan ustedes ser competitivos a la sí o sí. O sea, necesitan abrirse campo. Y la medicina, y ahorita en nuestro medio, es bien luchada la medicina. Yo les voy a solo comentar, conozco colegas, son cardiólogos. Y yo creo que como cardiólogo y médico internista ganaría súper plata, ¿sí o no? ¿Qué no? Uno piensa eso, ¿no? Me creerían que si les digo que están dando clases, ¿ya? Y pues no va más, ¿no? Y no tienen pacientes, entonces, o tienen miedo de ejercer, dice que son cardiólogos, no sé, o son médicos internistas. Entonces yo prefiero estar, si tengo una super especialidad, prefiero estar haciendo mi especialidad, que lógico, pasan las clases, pero eso es como un hobbycito, ¿sí o no? Una cosa de rellenito, pero no estar así totalmente. Pero entonces yo necesito que ustedes sean eso. Ahora yo desde que salí, yo he trabajado 10 años en el hospital, pero ¿por qué me he dedicado a esto? Porque ha sido una situación especial la que nos ha tenido, ¿ya? Y tengo muchos saberes, esa es la verdad. Primero he dado biofísica, he dado fisiología, doy fisiopato y las 13 como se relacionan. Y me he dedicado directamente a la docencia. Es muy diferente. Y sí tengo mi especialidad, no es la que me hubiera gustado tener, lo he hecho porque tenía que hacer mi punto y por tener un título de especialista, pero en realidad ahí se quedó. Tengo mis diplomados, todas esas cosas, pero bueno, necesito otra cosa. Y eso sí hace tiempo, pero ahora está bien.
Ya necesito que ustedes se hagan ese campo y no estén... la docencia para un médico especialista es como un plus, nada más, así el hobby que tienes que hacer, ¿ya? Y no vivir de eso, ¿ya? Debe ser muy diferente porque yo he hecho libros, me he dedicado a esto, soy en esas cosas, es diferente, ¿sí? Y como les digo, si tienes una super especialidad de viajes o todo, pues dedícate a eso y pues bien, le haces un plus de ser docente. Ahora, no porque seas especialista tienes la capacidad de enseñar. Eso también. Yo conozco súper especialistas, pero me dicen, cardiólogos, yo no puedo enseñar más. Yo soy súper cardiólogo, me dicen así, yo conozco, se nota, operan, todo eso, pero no puedo enseñar, porque no tengo esa capacidad de llegar a los estudiantes. Entonces también es eso. Bien, entonces, supérense, vamos con esto. Para terminar, ¿sí? Un detalle importante. Cuando hablo de ictericias, las ictericias se pueden dividir, de hecho las ictericias son las que van a más ver, y en tu libro está esto así, ya en tu libro está así. Las ictericias, y desde el punto de vista fisiopatológico, se dividen en ictericias, mira, te lo voy a poner así, prehepáticas, e ictericias hepáticas, e ictericias post-hepáticas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, las ictericias se dividen en ictericias prehepáticas, hepáticas y post. Ojo con esto, es importante que sepas que esto está en tu libro, no me estoy inventando. Y esto debes comprender y aprender. ¿Sí? Aquí no se describe la parte clínica ni fisiopatológica a profundidad. Por si acaso, esta parte de ictericias, solo el síndrome ictérico se llama fisiopato, implica como dos clases. Ahorita les voy a dar en solo unos 10-15 minutos, nada más. ¿Sí? Por eso que esto es físico, ¿ya? Y esto es fisiopatología, pero en tu libro tienes que aprender. Ahora, estas ictericias se clasifican desde el punto de vista fisiopatológico. Sí, hay otras formas de clasificar, por ejemplo, la ictericia verdínica, rubínica y flavínica. ¿Ya? Ahorita ya te voy a explicar cómo es eso. ¿Ya? Y está relacionada con la parte semiológica, fisiopatológica, también un poquito antigua. Bien, no hay ningún problema. Que no es nada de antigua, si son solo formas de ver. La ictericia prehepática, ¿sí?, es aquella ictericia. ¿Ya? O sea, ¿quién les había dicho que es ictericia? Pregunta. ¿Quién les había dicho que es ictericia? Pregunta. ¿Sí? La coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿sí?, por exceso de bilirrubinas. En esta ictericia prehepática, generalmente, ¿sí?, se caracteriza, mira las características que tiene. Hay un exceso de bilirrubina indirecta, ahí está. O sea, la bilirrubina no conjugada está en exceso. Mira cómo he puesto las flechitas. ¿Ya? Mira cómo he puesto las flechitas. ¿Ya? Esta ictericia prehepática, donde la bilirrubina indirecta está alta, muy alta, así le vamos a poner, ¿sí?, se caracteriza también porque el hígado es normal. O sea, no hay una alteración del hígado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El hígado está trabajando normal. Pero ¿qué pasa? Se está produciendo una alta destrucción de los glóbulos rojos. En otras palabras, se está produciendo ¿qué? Hemólisis. Entonces, ¿qué característica tiene la ictericia prehepática? ¿Ya? ¿Y cómo yo la puedo entender que se produce? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus causas y todo? Y bueno, lo vamos a ver así nomás a grandes rasgos. Se caracteriza porque la bilirrubina indirecta está súper alta, ¿sí? El hígado es normal, funciona normal, pero está habiendo un aumento de la destrucción de glóbulos rojos. Entonces hay hemólisis. Y si hay hemólisis, ¿qué tiene mi paciente? Anemia. Entonces aquí están algunas anemias hemolíticas, ¿ya?, que van a producir ictericia prehepática, ¿ya? Ahora, ustedes se están llevando microbiología. ¿Qué parásitos producen hemólisis, por ejemplo? La malaria. ¿A ver? La malaria. Es que ya deben relacionar. ¿Qué otras producen hemólisis? ¿Sí? No te olvides que algunos virus
bueno, esas fiebres, la fiebre amarilla, bueno, o estas, la chikungunya, después que más sí produce. Entonces, estas hemólisis, ¿sí? Ojo que estoy solo dando algunos ejemplos que debería estar quizás, bueno, algunos más que debería, ustedes deberían darme más ejemplos que yo, pero la malaria es la que produce más, la principal. Entonces, ¿qué pasa? El paciente hemoliza, ¿ya? Y pues lo que hace es produce histeria por el exceso de destrucción de glóbulos rojos. Eso va a llevar a la anemia. Y también hablamos de las anemias hemolíticas. ¿Qué anemias hemolíticas conocen? Hemos llevado algo de sangre. ¿Cuáles son? Las falciformes. Glóbulos rojos que son anormales, ¿qué hace el vaso? Los destruye y se destruyen prematuramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce la hemólisis. Entonces hay un exceso de bilirrubina. Ahora, hay muchas otras enfermedades que van a conocer. Por ejemplo, una ictericia que es benigna se llama síndrome de Gilbert. ¿Sí? ¿Han debido llevar ustedes en Gilbert? No sé si han llevado en embriología. Son algunas enfermedades relacionadas con la bilirrubina, pero ¿saben qué? El paciente se pone histérico cuando se estresa, es hereditario. ¿Sí? He conocido muchos de los en el otro lado, ¿ya? Los chicos me dicen, doctor, mire, estoy amarillo, me dicen, y lo ves, está amarillo, está histérico, ¿sí? Y tienes alguna cosa, o sea, ya de niño ya le habían diagnosticado esto, ¿sí? Y él se preocupa porque no le han explicado. Y resulta que todo es normal, su función hepática es normal, no tiene anemia, ¿sí? Pero el Gilbert es una enfermedad benigna que produce ictericia. Es la más benigna. Ahora hay otros síndromes, síndrome de Crigler-Najjar, todo eso. No es de Crigler, no te preocupes. ¿Ya? Pero este Gilbert es un síndrome histérico benigno. Y no se sabe cuál es en realidad la razón, pero el paciente cuando se estresa, cuando se enferma con gripe, o cuando hay alguna situación, se pone histérico. Indudablemente es por un aumento de bilirrubinas, pero su hígado es normal, todo es normal. ¿Sí? Y es benigno, y así como viene, va. Se va. Así como viene, se va. Entonces, esta es una ictericia benigna. Van a ver estas cosas. ¿Ya? Es a propósito de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa con una ictericia prehepática? Las bilirrubinas están altas. En este caso, ¿cuál? La indirecta. El hígado funciona normal, no hay alteración del hígado, pero se caracteriza porque hay un exceso de destrucción de ¿qué? De glóbulos rojos. ¿Sí? Y eso condiciona que el paciente tenga ¿qué? Anemia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos con la ictericia hepática o las ictericias hepáticas. Las ictericias hepáticas ya se caracterizan, voy a empezar de la siguiente manera, ¿sí? Porque el hígado, ¿sí? Está enfermo, así te voy a poner para que me entiendas. O sea, hay alguna insuficiencia hepática. Enfermo, está insuficiente, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? El hígado está comprometido. Hay una insuficiencia hepática. ¿Qué puede producir esta insuficiencia hepática? Por ejemplo, las hepatitis virales. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué puede producir esta insuficiencia hepática? La cirrosis. Ahí está, la cirrosis. ¿Sí? O cualquier enfermedad que afectaría al hígado. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una ictericia hepática, el hígado está comprometido. Y pues hay una insuficiencia hepática. Aquí se caracteriza un detalle importante aquí a destacar, que todo lo que son enzimas hepáticas, cuando hablo de enzimas hepáticas, esto han llevado ya en bioquímica o no todavía. Tendrían que ya haber llevado porque más o menos yo sé cómo es el nivel de avance. ¿Ya? Por eso que el nivel de avance casi, ¿saben por qué les digo? Sé que en la mayoría de las facultades tendría que organizarse el avance a la par de bioquímica para que se entienda. ¿Sí? Las enzimas hepáticas son las transaminasas, la GOT, GPT, o si no la ALT, la AST, ¿ya? Pero estas serían las transaminasas. Estas están altas. ¿Sí? ¿Qué significa cuando las transaminasas están altas? El hígado está
enfermo. Así de simple. Por eso que cuando, por ejemplo, yo veo un paciente histérico, pedimos transaminasas. ¿Cómo está su vida? De hecho, la función, esto es lo que evalúa la función hepática. Ustedes, desde sus 20 años, yo indudablemente la última vez que me he hecho, creo que sí para la cirugía que me he hecho a principios de año, todo me ha hecho, está todo bien, de hecho valores normales. ¿Sí? ¿Qué exámenes deberían hacerse ustedes desde los 20 años, cada año más o menos? ¿Sí? Función hepática, y la función hepática es transaminasas. Función renal, creatinina urea, ¿ya? Glucemia, ¿sí? Un hemograma completo y su insulina basal. 5 exámenes más o menos creo que son eso, ¿sí? Eso debería hacerse casi cada año para ver que no tienes, entre comillas, estás bien. Imagínate que tu insulina esté alta, estás haciendo intolerancia, pero no es intolerancia, estás haciendo resistencia a la insulina. Imagínate que tus transaminasas están altas, está pasando algo con tu hígado. Imagínate que tu creatinina está alta, tus riñones no están funcionando. Y en serio que deberían hacerse 5 exámenes que debería hacerse toda persona hasta desde sus 20 años. Entonces ya saben. Las transaminasas están altas. ¿Qué significa cuando hay transaminasas altas? Un poquito quiero destacar. Si este fuera el hepatocito, ahí está, lo voy a dibujar así el hepatocito. No está mal. Ese hepatocito no está bien dibujado así. Si este fuera el hepatocito, lo vamos a dibujar así, no hay ningún problema. ¿Sí? Cuando el hepatocito se inflama, o sea, ya sea virus, incluso aquí, escúchenme bien, pueden ser fármacos. Pueden ser fármacos, pueden ser la cirrosis, que de hecho ya está el hígado destruido. ¿Ya? ¿Qué pasa? Estoy hablando de los virus principalmente. Estos destruyen al hepatocito. Destruyen. O si no, en muchas enfermedades hepáticas se produce una lisis del hepatocito. ¿Qué es lisis de la destrucción? ¿Y dónde están esas transaminasas? Ojo, estas enzimas están dentro del hepatocito. Las transaminasas están dentro del hepatocito. Cuando se destruye el hepatocito, estas salen hacia afuera, ¿ya? Y empiezan a aparecer, ¿dónde? En el plasma. Por eso que cuando aumentan las transaminasas significa daño hepático. ¿Ya? Cuando aumentan las transaminasas significa ¿qué? Daño hepático. Necesito darles esto, es que el libro no es tan claro en esto, pero te explica hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a dañar el hígado? Pues virus, lo más importante, los virus de las hepatitis, todas, ¿sí? ¿Cuándo está dañado ello? Cuando hay cirrosis, está dañado, hay insuficiencia hepática y, lógico, otras situaciones más. Bien, hasta aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con los valores de bilirrubina aquí en la ictericia hepática? ¿Sí? Pueden estar aumentadas las dos. Entonces, puede estar aumentada la bilirrubina indirecta, ¿ya? Y puede estar ligeramente aumentada la bilirrubina directa, ¿ya? Mira, aquí he puesto 2 flechas y aquí he puesto 1. ¿Sí? Eso es lo que podría ser. Estamos en una ictericia hepática. Esto a veces se puede. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda o algo que no hayan entendido? Por favor. Bien, vamos con la ictericia poshepática. La ictericia poshepática, de hecho, ya casi uno deduciría que se está produciendo por algo que está después del hígado. En este caso, la ictericia poshepática se denomina obstructiva. Obstructiva. ¿Ya? ¿Qué significa obstructiva? Hay alguna obstrucción en la eliminación de la bilis. Entonces, esta sería obstructiva generalmente por 1, cálculos biliares, o si no, algún tumor o algo que esté interfiriendo con la excreción de la bilis. Entonces, hay algo que está interfiriendo en la excreción de la bilis. ¿Ya? Pueden ser cálculos, pueden ser tumores, ¿sí? Y que, por ejemplo, ¿qué tumor me dirán? Un tumor de cabezas marcas, ¿sí? Un tumor de la misma vesícula biliar o cualquiera de esos. Entonces, van a obstruir la excreción de la bilis. ¿Qué pasa con estos pacientes? Igual, en este paciente, en primer lugar, sí te voy a poner así la bilirrubina directa,
está superando. Bilirrubina directa, ya no es la indirecta. Ahora, puede estar a la larga alta la otra, sí, pero en general la bilirrubina directa. Así de simple. Por eso pongo dos cruces, dos flechas, una flecha. ¿Ya? En este caso también es importante destacar que estos pacientes, y el libro creo que lo menciona de esa manera, ¿sí? Hay un aumento de la fosfatasa alcalina. Esto deberían haber llevado en bioquímica. ¿Ya? Que yo sepa, como les digo, esto ya deberían saberme responder ustedes, porque esto es bioquímica. ¿Ya? ¿Han hecho la práctica de bilirrubinas o no todavía? ¿Cuándo van a hacer? ¿En qué están ahorita en bioquímica? Urea, en riñones, supongo, ¿sí? Deberían estar aquí, porque es poco tiempo lo que tienen, ¿sí? Entonces, la fosfatasa alcalina. Mira, como yo quiero saber si la hiperbilirrubinemia es poshepática, se ve esto y además pides fosfatasa alcalina. Entonces ves alta, entonces ya confirmas, casi seguro. ¿Sí? Indudablemente aquí, ¿cómo va a estar la función hepática en la poshepática? Normal, pero hasta cierto punto, porque la misma bilis que se va estancando o se va quedando en el hígado, que no se puede excretar, en otras palabras, ¿sí? Puede producir una hepatitis biliar, que ya después van a ver. Bien, hasta aquí nomás es esto de las bilirrubinas de las sintéticas. Si hay alguna pregunta o algo que no han entendido, me dicen, por favor. Ya, me dicen. Bien, ¿qué más? ¿Mañana hay feria de cero o no? ¿Hay preguntas? No hay. Bien, vámonos a temperatura corporal. Hemos terminado el capítulo 72. Capítulo 72, ¿no? Ya, fácil, por la fiebre. A ver. Temperatura corporal por la fiebre. Regulación de la temperatura. Capítulo 78. Regulación de la temperatura corporal. Atende, por favor, porque esto es importante, te va a servir, ¿sí? Y como médico te va a servir mucho más, ¿sí? Por ejemplo, ayer había una pregunta, siempre les digo esto porque tienen que saber. Había un paciente que les pongo como caso clínico y el paciente tenía todo parecido a, por decirte, a un síndrome del intestino irritable o algo así, pero había un elemento que distinguía de todo, que era la fiebre. Solo con eso de la fiebre hacías el diagnóstico diferencial con la otra patología. ¿Por qué? Porque la una tiene fiebre y la otra no. Ya, así. Entonces, de aquí vienen estos elementos y tú tienes que saber regulación de la temperatura corporal. Pero antes necesito que entiendas que esto de la temperatura entra como un signo vital. ¿Sí? Aunque cuando te dicen tiene temperatura, no es pues la forma de decir tiene temperatura. Por si acaso, ya no me digas nunca, está con temperatura, todo está con temperatura, esto está con temperatura, esto está con temperatura, todo está frío, está caliente, ¿sí o no? Todo tiene temperatura fría, estoy con temperatura más caliente. No, lo que ustedes deben hablar, ¿tiene fiebre o no? Así es la pregunta. Ya no puedan decir, ¿tiene temperatura? Porque eso es, ¿tiene temperatura, doctor? No tiene temperatura. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cómo? Entonces, es fiebre. ¿Tiene fiebre? Pregunta. Ya, eso primero. Entonces, la temperatura corporal es un signo vital. La temperatura corporal entra como signo vital. Y este signo vital es esencial que lo conozcas y que sepas cómo se regula, cómo se produce y todos esos elementos. ¿Sí? En realidad el libro no te dice cómo se produce la temperatura. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se produce la temperatura corporal? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea física de dónde somos calientes? ¿Por qué somos calientes? ¿Ya? Y por ejemplo, nosotros somos seres homeotermos, ¿sí? Fuera de broma deberían saber esto primero antes de nada. No es hablar de la temperatura y yo te doy eso. Y ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué tu cuerpo es caliente? ¿Por qué mantiene 37 grados? ¿Cuál es la razón? A ver, y es una explicación física, no es química. Bueno, aunque hay algo de química ahí, química y física. En realidad no es biología, es pura química y física.
¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿sí? La temperatura se va a generar de muchas maneras y la mayoría de las veces los cuerpos son calientes, ¿ya? Igual que el sol, ¿ya? Por un fenómeno que se llama fricción. O si quieres tomarlo por un fenómeno que se llama movimiento molecular, movimiento de moléculas o partículas. ¿Ya? No te olvides, por ejemplo, si yo hago esto con mi lapicero, con mi marcador, ¿qué va a pasar mientras siga haciendo esto todo el tiempo? ¿Qué va a pasar? Empieza a calentar la superficie. ¿Qué pasa cuando empiezas a hacer y producir fuego con tu palito, así como los cavernícolas? ¿Sí? La fricción produce ¿qué? Calor. Entonces, ese movimiento produce calor. Ahora, ¿qué produce calor en nuestro cuerpo y qué hace que tengamos 37 grados centígrados casi todo el tiempo? En primer lugar, hay un elemento regulador de la temperatura y ese va a ser nuestro hipotálamo. Y el hipotálamo regula tanto la termólisis, ojo, estoy entrando al libro, como la termogénesis. Fuera de broma les digo, por favor, entren en conciencia de que van a ser alguien, y ese alguien van a ser ustedes, es médico, con todas esas responsabilidades y todo que tiene un médico, ¿sí? Y métanse a su cabeza que a eso están yendo, por eso que esto debes saber, ¿sí? No es porque yo sea el malo de la película, no es así. El hipotálamo entonces es el que controla la termólisis y la termogénesis. ¿Qué es termólisis? Como su nombre dice, la destrucción de la temperatura. No le ponemos destrucción, sino como ¿cuál sería la palabra correcta? La disminución de la temperatura, le ponemos así. Y la termogénesis sería la producción de calor. Entonces, la producción de calor está equilibrada con la eliminación del calor. Entonces, nuestro cuerpo produce calor, pero genera mecanismos para eliminar el calor y no sea en exceso la producción de calor y se mantenga la temperatura en cuanto 37 grados. Eso primero. Ahora, no les he respondido claramente por qué se produce el calor en nuestro cuerpo. Mira, esto viene de la fórmula esta. ¿Qué te he dicho? ¿Cuál es mi fórmula básica del metabolismo? Ya pues, igual ATP más calor. CO2 más calor más agua. Así lo ponemos, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, en todo este tejido químico, perdóname la expresión, ¿sí? ¿Qué está haciendo las células? Están intercambiando glucosa y oxígeno a través de sus membranas, ¿qué? De sus membranas, ¿qué? Celulares, ¿sí o no? Esta glucosa y oxígeno están ingresando a la mitocondria. ¿Qué está pasando con estas moléculas? Están ¿qué? Moviéndose a través de la membrana. Cosa de que cuando atraviesan la membrana, produce, si quieres, 0.00000 grados centígrados de temperatura, pero produce. Entonces, ¿acaso hay una sola molécula de glucosa y oxígeno que se intercambian en las células? No, hay miles de millones. Entonces, a ver, suma 0.00000 más el otro 00, ¿cuánto sale? Si sumamos todos los mecanismos de intercambio a través de las membranas celulares que están friccionando al pasar la membrana, están produciendo ¿qué? Calor. Aparte de la parte química. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy hidrógeno y oxígeno, estamos haciendo el agua, estoy solo ejemplo haciendo, nada más. Quiero separarme del hidrógeno, ¿ya? Necesito energía. Y esa energía que voy a liberar va a ser en forma de ¿qué? De calor. Al romper enlaces se libera calor, ¿ya? Entonces, el romper enlaces, el atravesar, atravesar las membranas celulares produce ¿qué? Calor. Entonces, ¿por qué nuestros cuerpos son calientes? Porque es por el movimiento molecular que se genera en todas nuestras células, y si sumamos todo ese movimiento molecular, que es fricción en las membranas celulares, producen esos 37 grados centígrados.
indudablemente son controlados por el hipotálamo. Y el hipotálamo dice, hey, nos estamos calentando, hay que sudar. Hey, calma el metabolismo, esta hormona debe disminuir. Es así, porque el hipotálamo, si bien es el controlador de la temperatura, se ayuda con otros sistemas que ya les voy a decir. ¿Sí? Entonces, la temperatura corporal es producida por los movimientos moleculares que se generan en nuestras membranas celulares, en nuestras membranas de los organelos. Y estas moléculas, ¿qué pasa? Se están moviendo, y ese movimiento que atraviesan elementos también moleculares genera fricción, y esa fricción produce calor. Eso es la parte de lo que es la temperatura. Ahora, pregunta, ¿cómo producen entonces los sapitos y los cocodrilos y otros de sangre fría calor? ¿O también son seres vivos y están fríos? ¿O no? Pregunta. Si alguien me lo averigua para la próxima clase, así bien, podemos estar hablando de algunos puntos, pero me hace un informe lindo, porque nosotros somos, por ejemplo, seres homeotermos. ¿Qué significa? Mantenemos nuestra temperatura constante todo el tiempo. En cambio, los poiquilotermos, como los sapitos, estos de sangre fría, dependen de la temperatura del medio. Y por eso que los lagartos están ahí, pues te estás soleando como la lagarta, estás lagarteando. ¿Por qué? Porque estás al sol, y el sol les ayuda a hacer metabolismo. Si todo el tiempo estuviese nublado, ¿sí? Los cocodrilos y los lagartos y estos de sangre fría se mueren, porque lo que comen se echaría a perder en sus organismos, y ellos mismos se intoxicarían por eso. Como les digo, si alguien me lo averigua sería lindo. Esto es un poco de biofísica, deberían saber, debería estar en tu libro. Entonces, ya saben por qué producimos calor, ¿correcto? Por el movimiento molecular y la fricción que se genera entre las moléculas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estoy atravesando con la glucosa y el sodio juntitos, pero al estar atravesando juntitos estamos atravesando una membrana de proteínas. Al atravesar, ella produce fricción con la pared, yo con otra pared, y estoy generando calor poquito. Y todas esas sumas de esas reacciones, de esos pasos, de esos todo, produce calor. Entonces ahí está. ¿Sí? Ahora, el hipotálamo es el centro regulador de la temperatura, pero hay un detalle. Sí, pues no es si bien es el centro regulador, no es el que solito va a manejar todo eso. ¿Quién le ayuda al hipotálamo a controlar la temperatura? En el sentido, después de, si este es el jefe, ¿quién es el que le ayuda a hacer todo eso? El sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y en este caso, el simpático. Así es, el simpático. Pregunta, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo crees? ¿Qué relación hay aquí o cómo es la cosa? ¿Cómo lo tomarías lo relacionarías? ¿Sí? El sistema nervioso autónomo simpático está relacionado con la sudoración. Entonces, cuando tú estás muy caliente, ¿qué hace el cuerpo? Genera mecanismos para eliminar el calor, y eso, uno de ellos es la sudoración. ¿Ya? Solo estoy dando un ejemplo, porque les voy a explicar todo a continuación. Esto sí tienes que saber con lujo de detalles. ¿Sí? Entonces, creo que como introducción está bien, hasta aquí, cómo se genera el calor en tu cuerpo. ¿Por qué somos homeotermos? Somos homeotermos porque tenemos un sistema controlador. Un sistema controlador que ayuda a generar calor. Por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué empiezas a hacer? A tiritar. La tiritona, que es una hormona que se produce en algunas partes del hipotálamo, estimula al músculo y a las terminaciones nerviosas del músculo para que haga ese temblor fino. ¿Y qué te he dicho? Con movimiento se produce ¿qué? Se produce calor. Solo el hecho de que nuestra actina y miosina se friccione produce calor. No te olvides qué pasa con la actina, miosina se contrae, todo el tiempo estoy contrayendo. ¿Sí? Mi intestino, el músculo liso, ¿qué está haciendo? Actina, miosina está friccionándose. Todo eso produce calor. Y suma todas esas fricciones y todo, ¿produce cuánto? Los 37 grados centígrados. ¿Bien? Preguntas. Bien, entonces, ahora vámonos a seguir con todo esto. Bien. Cuando hablo de temperatura corporal, lo que me interesa a mí como médico es saber cuánto es la temperatura celular. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de temperatura. ¿Sí?
Y los dos tipos de temperatura más o menos te lo voy a dibujar así, ¿sí? A una persona, ¿sí? Ahí está. Bien, ¿sí? La temperatura central es todo lo que voy a poner con rojo. Ahí está. Todo esto es la temperatura central. Todo esto. Entonces, me interesa a mí la temperatura central, ¿sí? O me interesa deducir cuánto es la temperatura central. Así de simple. No me interesa mucho la temperatura periférica. Todo lo que no está con rojo es temperatura periférica. Todo esto es temperatura periférica. Entonces, si tú le tocas a tu paciente solo su pielcita, no, pues no da, no es como tú dices, está caliente o está frío. No es tanto así. Si no, me interesa la temperatura central. ¿Sí? Y la temperatura central casi siempre ya va a estar en 37.1 grados centígrados. 1 grado centígrados. Esa es la temperatura central. En un paciente, ¿sí? Normalmente esta temperatura está en 37.1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace tu cuerpo? O sea, mejor dicho, ¿qué hace el hipotálamo? Garantiza de que esta temperatura esté ahí. No importa que la temperatura periférica esté caliente, fría, pero esta debe estar en 37. Sí o sí. ¿Sí? Ahora, esto es importante desde muchos puntos de vista, ¿sí? Porque si la temperatura subiría, bajaría, tuviera graves trastornos del cuerpo humano, ¿sí? Si por ejemplo la temperatura subiría mucho y excedería los 39, que a veces excede 40 grados, ¿sí? En realidad las proteínas de nuestro cuerpo, ¿cómo es el huevo crudo? Es como semilíquido, ¿correcto? Es un gel. ¿Qué pasa si el huevo crudo lo pones en agua caliente? Se vuelve duro, ¿correcto? Eso es lo que pasaría con nuestras proteínas, se endurecerían, se cocerían, en otras palabras, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando el paciente tiene hipotermia? El paciente con hipotermia empezaría a convulsionar, porque el cerebro es el que sufre. Y nada sería eso, ¿sabes? Que no solo convulsionar, sino además, la sangre empezaría a cortarse. No te olvides que la sangre tiene una peculiaridad, es un líquido no newtoniano. Hay muchos detalles. Entonces, esto primero a destacar. ¿Qué hace el hipotálamo? De todas formas, esta temperatura debe estar estable. No importa que varíe la temperatura periférica. Puede variar la temperatura, puede ser más, puede ser menos, no importa, pero la temperatura central debe estar en 37. ¿Sí? Ahora, en el libro te dan algunos detalles como, por ejemplo, ¿sí? Los tejidos profundos, te dice, podría variar la temperatura más o menos 0,6 grados, más o menos 0,6 grados. Pero este es podría, no es que varíe. Ya la mayoría de las veces es constante, te dice el libro, y tiene un margen, te dice. Y ese margen es esos 0,0, o sea, 6 décimas de grado. Es un margen, pero es podría, no es que varíe, podría variar. ¿Ya? Ahora, escúchame bien, ¿sí? Por eso que el libro te dice, por ejemplo, ¿dónde se mide la temperatura? ¿Dónde son los lugares para medir la temperatura? ¿Sí? Los lugares para medir la temperatura, por ejemplo, son la parte bucal, o la temperatura oral, ¿sí? La temperatura axilar y la temperatura que sería rectal, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa, ¿sí? ¿Cuáles de estas temperaturas es la que más se asemeja a la temperatura central? Te vuelvo a decir, ¿cuál es tu fin? Pregunta, deducir o saber cuánto es la temperatura central. Ese es tu fin, ¿sí? No es precisamente tomar estas temperaturas, pero en base a estas vas a deducir aquello. Así es, eso es lo que necesito que entiendas. Cuando tú sabes estas, deduces aquello, la temperatura central. Una cosa, la temperatura que más se parece a la temperatura central es la oral. La que más se parece. O sea, ¿qué quiere decir?
el lugar donde puedo decir que la temperatura es casi parecida a la central es la oral. Bien tomado. Por ejemplo, si yo ahorita me tomo un helado o me tomo café caliente y tomo la temperatura, ¿qué crees que va a pasar? No va a ser real. Claro, por el frío va a ser más fría o por el calor va a ser más caliente, no es real. Entonces, ¿qué tiene que tener el paciente? Muchas condiciones para tomar la temperatura oral, que después les voy a dar en práctica. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura más fría que se toma en el organismo? La axilar. La axilar es la más fría. ¿Ya? La temperatura axilar en realidad es como 1 grado más fría que la temperatura central. Entonces, en este caso, la axilar, por ejemplo, podría ser un promedio entre 35 y 36 grados, más o menos, algo así, más o menos. ¿Ya? Esta es la axila, siempre es fría. El primero, la axila es húmeda. Y cuando tú tomas la temperatura axilar, tu axila no debe estar húmeda. Son condiciones. Como les digo, esto ya no les dan ni siquiera a las enfermeras. Y las enfermeras, ni siquiera los médicos lo toman en cuenta. ¿Ya? Y pues esto es importante. La axila debería estar seca. Ahora, ¿quién te seca la axila? Nadie. Para tomarte la temperatura, no está secando tu axila. Pero esa es la regla. ¿Sí? Entonces, cuando está húmeda, más fría es. Así de simple. ¿Ya? Y cuando está seca, te va a dar la temperatura real. La oral o la vocal, te puedo decir que, como te digo, la que se parece a la temperatura central, y a veces solo varía 0,5 grados centígrados de la central. ¿Sí? De la central. Y la rectal es la temperatura más caliente del cuerpo, entre comillas. ¿Sí? También se asemeja a la central, pero hay un detalle, como que este es un poquito más caliente, la rectal. Ya es, por decirte, si la temperatura es 37,1, la central, esta puede ser 37,5, 37,5 más o menos. O sea, es como 0,4, 0,5 más caliente. ¿Por qué crees que la temperatura rectal es más caliente? ¿Cuál sería la explicación anatómica? Que seguramente tienes alguna idea. Te he dado no relacionado con la temperatura. ¿Quién me puede decir por qué creen que la temperatura rectal es la más caliente? ¿Por el flujo de qué? Eso, de exmovilidad. Es ¿quién quería decir por ahí algo? ¿Algo más? Nada. Sí, igual. Este es el recto. Y resulta que aquí hay muchos vasos sanguíneos. Muchos. Es el plexo hemorroidal. Y como, ¿qué te he dicho? ¿Por qué se produce la temperatura? Por fricción. Cuando hay más sangre circulando, hay más fricción, más movimiento. Más movimiento, más calor. Esa es la cosa. Entonces, por eso que cuando yo tomo una temperatura rectal, el termómetro no puede estar mucho tiempo en el recto, porque se va a recalentar y te va a dar una lectura que es más caliente de lo normal. Por eso que tenemos tiempos para tomar la temperatura oral, la temperatura axilar y la temperatura rectal. ¿Ya? Yo no puedo dejar más de 1 minuto el termómetro en el recto. Lógico, nadie a un adulto le toma temperatura rectal. ¿Sí? Pero sí a los niños. Sí a los niños. A los perritos, han debido ver, a los gatitos. ¿Sí o no? ¿Sí? La temperatura axilar y oral se toma con los termómetros. ¿Sí? Ahora, han debido ver poner el termómetro, si ya les voy a enseñar práctica. No se pone nunca así el termómetro. Ni el digital ni el de línea. Nunca. Ya vas a ver por qué, te voy a enseñar. ¿Sí? Y todos esos detalles. Y entonces aquí tenemos a las temperaturas. Estamos casi como a 5 minutos y seguimos algunos detalles para seguir, o sea, para aclarar todo esto. Estamos con las temperaturas estas centrales y periféricas. La temperatura periférica se llama así porque varía con el medio ambiente. Varía con el medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes, sí, en el invierno sus manos están súper frías? Tu piel está fría, ahí está. ¿Ya? Está, ahí está. Y está helada tu mano, sí que está fría, ¿no es? Pero estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está manteniendo la temperatura corporal en la parte central. No importa que esté fría, a lógico tiene límites. Cuidado que me digas, si se congela, no, pues no, si se congela se muere, pues, ¿no? Pero esto es lo importante, es mantener la temperatura corporal central, que eso es lo que hace tu cuerpo y prioriza. ¿Qué prioriza? Órganos nobles. Ya, órganos nobles. Ahora, si quieres saber más sobre temperatura, alguien te va a preguntar, te digo, les vuelvo a decir, quieren ser buenísimos, tienen que leer mucho.
No te dice el doctor Salvatierra, te dicen hasta los más grandes magnates y triunfadores del mundo. ¿Sí? Prepárate. ¿Sabes dónde es el lugar preciso donde está esta temperatura 37,1? ¿Sí? ¿Te acuerdas que te he dicho que el corazón hace contacto por detrás con el esófago? Y justo en ese punto es 37,1 la temperatura. Y a medida que se va alejando de la parte central hacia afuera, la temperatura es más fría. Indudablemente sigo hablando de esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la temperatura más profunda aquí? Es el cuarto ventrículo. Lo que vamos a sí, y tienes que te van a preguntar. Ahora, hay un detalle solo para terminar. Con esto no estoy yendo a la parte religiosa ni nada, o no soy, respeto mucho todos sus creencias y todo. Pregunta, ¿qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sé que si son católicos me van a decir. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? Es el corazón de Jesús. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué tiene esas rayas? Caliente. ¿Sí o no? ¿O no sabe? Yo tampoco soy así súper. Sí, creo. Yo sí. No digo que no. Pero esto lo deben conocer. Y está en muchas iglesias y todo. ¿Sí o no? ¿Ya? Esto significa que irradia energía. ¿Saben que si te diría que esto no es tan católico ni tan nada de eso? ¿Saben por qué? ¿Dónde es el lugar donde se genera el calor en tu cuerpo? Si hablamos de tu cuerpo, el único órgano que cuando estás en coma o estás con la muerte pequeñita se llama, cuando duermes, ¿sí? Cuando duermes, se mueve es el corazón. ¿Cómo se mueve? ¿Qué produce? Calor. Y el calor irradia tu cuerpo. Por eso que este es un chakra. Y es el lugar energético más grande de tu cuerpo, porque todo el cuerpo, todo el rato son. ¿Qué tiene el corazón alrededor de él? ¿Grasa? Sí, ¿qué tiene fuerte? Grasa parda. En serio, ¿sabes qué? Fuera de broma, es genial hablar solo temperatura. Y ahí te pongo esto. Este es el corazón de Jesús. Dice que esto es energía, él irradia energía, pero esta imagen no es solo de los religiosos, de los católicos. Esta es una imagen antigua, y todos los antiguos, hasta los mismos egipcios, y más, sabían que el corazón era un punto energético de ahí que se irradiaba la energía, el calor. Es increíble lo que tienes que saber. Genial. O sea, tantas cosas hay que tendrías que saber que no tienes idea. Vamos a seguir hablando la próxima clase de esto. Ya no más de eso, no vas a seguir. Vamos a ir a la parte fisiológica, pero ya sabes, mucho.